Hola a todos, yo soy Alberto Doctor y esta es la reseña del Brujo en Sociedad de Juan Mir, un libro de 1839. Bueno, en primer lugar quiero decir que esta es la tercera vez que grabo este vídeo porque la primera vez cuando lo estaba revisando he visto que se me ha hecho muy largo y de hecho es que con mi tono de voz, que yo ya lo conozco, pues bueno, yo creo que sería muy aburrido para todos. La segunda vez que he intentado reducirlo no lo he reducido mucho en tiempo y además estaba pasando mi pareja mientras lo estaba revisando y ha dicho, das mucha información en muy poco tiempo. Así que en esta vez intentaré ser muy escueto, ir al grano e intentar que aún así sea útil lo que digo, como siempre intento. Para no alargarme, primero empezamos con un juego. Bueno, os presento una idea sobre uno de los juegos que aparecen en el libro. Muy bien, yo creo que la mente es poderosa y puede llegar a hacer las cosas más increíbles. Y para demostrarlo tengo aquí un experimento que voy a hacer con dos espectadores. Pongamos que son Antonio y Manolo, por ejemplo. Entonces, lo que sí que quiero es que daros un trabajo equitativo, que los dos hagáis el mismo número de cosas. Bien, tenemos en primer lugar 3 bolsas porque vamos a necesitar tres valores. Como solo sois 2 y quiero que el trabajo sea equitativo, por favor, Antonio, saca la calculadora, saca tu móvil y en el móvil pon la aplicación de la calculadora. Pongamos que este es el móvil. Entonces, quiero que pulses un dígito, da igual cuál sea, y Manolo quiero que pulse otro dígito. De esta manera tenemos un número de 2 cifras. Cualquiera. ¿Lo habéis elegido o lo habéis hecho al azar? Me da igual. Si queréis podéis cambiarlo. Que sea totalmente libre, ¿no? Yo no sabría los dígitos, ¿eh? Entonces, una vez que tengáis un número de 2 cifras, para conseguir uno de 3, pues multiplicamos por un número alto, por ejemplo por 9. Multiplicamos por 9 y así ya tenéis un número de 3 cifras. No me lo digáis a mí, simplemente fijaros en él y quedaros con los 3 dígitos que tiene ese número, ¿no? Yo no lo sabría, pero en este caso es 414. Vale. En estas condiciones yo me voy a volver y quiero que Antonio cojas tantas bolas como el primer número. Por ejemplo, estas y las metas en una de las bolsas. Vale, las mete. Ahora, Manolo, por favor, que coge tantas bolas como el segundo de los dígitos y las metes en una bolsa, en la que te dé la gana. Puede ser en una de las que está vacía o puede ser, si estás levantado en plan gracioso, en la misma que había metido Antonio. Pues pongamos que Manolo lo mete aquí. Y por último, Antonio coge tantas bolas como el tercer dígito y las metes en otra bolsa, en la que te dé la gana. Pongamos que quiere meterla en la que queda vacía. ¿Vale? Bien, en estas condiciones ya hemos hecho el trabajo y habéis sido perfectamente equitativos, porque cada uno habéis elegido un número para conseguir este número de 3 cifras y luego Antonio ha metido un número de bolas en una de las bolsas, Manolo ha metido otro número de bolas en otra de las bolsas y Antonio ha metido otro número de bolas en otra bolsa. Claro, me estoy dando cuenta que equitativo así no es, porque Manolo solo ha metido bolas una de las veces. Entonces, por favor, vamos a meter aquí unas cuantas bolas y quiero que tú, Manolo, repartas estas bolas en estas 3 bolsas, como quieras. Pero antes me voy a volver, ¿no? Yo me vuelvo y pongamos que la reparte, pues bueno, como él quiera. Así. Pongamos que quiere estas así y estas así. Vale. Y tenemos que elegir una bolsa. Entonces, para que no sepáis ni siquiera vosotros si estáis dándome la bolsa que tiene más bolas, porque sabéis que habéis metido más o menos, quiero que por favor las mezcléis entre los dos, mezcléis las 3 bolsas. Y lo que tenemos que hacer es descartar 2 bolsas y así nos quedamos con una. Entonces, por ejemplo, Antonio dame una de las bolsas, Antonio me daría una de las bolsas, en el fondo da igual cuál me dé. Y obviamente al darme tú esta ya Manolo no puede coger esta misma. Entonces Manolo coge otra de las bolsas, me da igual cuál sea, imaginemos que coge esta y en esta situación fijaros en qué momento nos encontramos. Nos encontramos que al principio se han elegido 3 números aleatorios en función de los números que habéis querido vosotros, que os he dado pie a cambiar de números, podéis cambiar, si llegáis a cambiar solo una cifra, cambiaban totalmente los números. Luego los habéis repartido como habéis querido, los 3 números en las distintas bolsas. Además, Manolo, pues como se había quedado con un paso menos, ha cogido más bolas y las ha repartido también como le han dado la gana. Y además ni siquiera sabéis si me habéis dado una bolsa u otra porque los habéis mezclado y me habéis dado aleatoriamente 2 bolas. En estas condiciones es imposible que nadie sepa cuántas bolas hay en esa bolsa. Sin embargo, yo he dicho que si me concentro puedo encontrar el valor. Y yo creo que hay 6 bolas. ¿Lo comprobamos? Miramos. Vamos a ver. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ninguna bola más. Que quede bien claro. Bueno, lo dicho, esto simplemente es una aproximación de una idea.
En el libro hay un capítulo que son juegos aritméticos. Dentro de los juegos aritméticos hay dos tipos de juegos. Los juegos totalmente numéricos, estos en los que le pides a los espectadores o que hagan operaciones matemáticas en la cabeza o que vayan escribiendo pues un número de 3 dígitos, otro no sé qué, que sumen, que multipliquen y luego al final, por ejemplo, pues que tapen uno de los dígitos y tú lo adivinas o que al final tú adivinas el resultado, ¿no? De estos tipos que son puramente numéricos. Y luego hay otra serie de juegos que están más disimulados entre otros elementos, ¿no? Este es uno de los juegos, de los primeros juegos, de los que son puramente numéricos. Lo he variado un poco para adaptarlo. Y yo la pretensión que tenía era intentar quitar al máximo, que no lo he podido conseguir, pero bueno, quitar al máximo todas las matemáticas. Entonces, en vez de números, pues utilizo bolas, utilizo bolsas, etcétera. Y lo he intentado enmascarar un poco de manera que reduzco todo lo que puedo a la parte matemática. Es un juego que todavía está sobre papel, todavía tengo que depurar y mejorar muchas cosas, todavía no lo he hecho ante público, que es el verdadero juego, pero por favor comenta qué te parece, porque me parece interesante saber todas las opiniones, a ver si te parece que es un efecto bueno o malo, que si es demasiado largo, si es demasiado lioso, o es un efecto que es bueno si cambio algo y que o no merece la pena con lo largo que es un efecto de estas características, etc. Cualquier comentario me servirá, pero bueno, es un efecto sacado de uno de los juegos aritméticos, de los que son puramente numéricos, de este libro. Bien, muy resumidamente, ¿quién era Juan Mieg? Juan Mieg fue un hombre, un mago aficionado y un hombre que trabajaba para la corte de los reyes de España. Nació en Suiza en 1779 y era un hombre ilustrado, educado, que conocía varios idiomas, alemán, francés, inglés, español, se movió por Francia, por Suiza, por Alemania, por España y escribió muchos libros, no solo de magia, sino de otras disciplinas. Con esto quiero decir que era un hombre que se movía en unos estratos sociales altos. ¿Y por qué quiero destacar esto? Pues porque este es un libro de 1839, 6 años antes de que Robert Houdin empezase a hacer magia en su teatro. Y tenemos la idea siempre de que la magia antes de Robert Houdin básicamente que era una mierda, que era para timar a gente y que eran juegos muy simples que como la gente no tenía educación pues les colaba todo. Y con este libro desmentimos, entre otras cosas, entre muchas otras referencias, desmentimos esto. Con Juan Mieg desmentimos todo esto, entre otras referencias, ¿no? Porque dice la magia se utilizaba para la gente ilustrada, decía que muchas naciones cultas se equiparaban a artes de diversión tales como la música, el baile, la pintura o la esgrima, supongo que la esgrima sería el deporte tradicional, el deporte de moda para la gente bien, y porque hace varias referencias a este tipo de cosas. No quiero extenderme mucho, en su momento hablaré de Robert Houdin cuando hable de conferencias de un prestidigitador, lo dejaré para dentro de bastantes vídeos, para no juntar los vídeos históricos, pero bueno, solo quería destacar ese hecho. Bien, ¿qué tipo de magia había? ¿Había mucha magia? ¿Había poca magia? Juan Mieg dice, conocía bastante la literatura mágica de la época, ¿no? Hace comparaciones entre la magia, entre los libros de magia franceses, alemanes, españoles había solo 2 y bastante flojillos, él menciona, ¿no? Entonces conocía bastante la literatura y dice que es una mínima parte de lo que está escrito frente a todo lo que veía. Dice que toda la magia que existía, podían hacerse enciclopedias completas solo con la magia que existía. No sé si exageraba o no, hay que tener en cuenta que él era aficionado a la magia y por lo tanto, pues cojearía un poco del lado de la magia. Pero bueno, aún así, él habla de una tienda de Nuremberg que vendía objetos mágicos y vendía juguetes para niños y jóvenes. Juguetes estilo puzzles, de estos de los de tengo 2 figuras, intenta unirlas, etc. Y esta tienda tenía un catálogo de 1200 figuras. Es decir, que aunque sea una mínima parte, solo objetos de magia, ya pongamos, yo que sé, 200 aparatos mágicos, entre 200 aparatos mágicos, muebles, etc., ya es mucha magia, me parece. ¿Y qué tipo de magia se podía ver en aquella época? Bueno, vamos a poner otro vídeo y luego lo explico. Bueno, otro juego del capítulo de aritméticos. En este caso se trata de un juego que prácticamente no he tocado. Sí que he hecho una pequeña variación, pero bueno, es más o menos como viene en el libro. Tengo aquí una serie de tarjetas con distintos lugares a lo largo de todo el mundo. Yo voy a mezclar un poquito las tarjetas y lo único que quiero es que un espectador me ayude, ¿no? Entonces imaginemos que un espectador toca una tarjeta que sea esta de aquí y mira los lugares que hay ahí y piensa uno de ellos, ¿no? En este caso, bueno, no voy a mirar ya, pero imaginemos que piensa uno que está en Asia. Yo no le digo que piense en Asia ni nada, simplemente que piense en uno de ellos, ¿vale? Entonces, voy a sacar una hoja con todos los países y le voy a preguntar tu lugar, bueno, con todos los países, con todos los lugares, le voy a preguntar, ¿tu lugar dónde está? ¿Está en Estados Unidos?
en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en África, en Oceanía. Aquí tengo todos los que aparecen en todas las tarjetas, pues por si acaso no estás seguro de dónde está, para que lo busques. El espectador me diría en este caso que está en Asia, y yo concentrándome diría, el lugar que estabas pensando es el Everest. Vale, resumidamente, los juegos que se hacían, bueno, podemos ver juegos que no se hacen hoy en día. Por ejemplo, él cuando era joven, o sea, a finales del siglo XVIII, decía que a un mago alemán le iba a hacer un juego en el que tenía una cajita encima del velador y pedía 5 sortijas prestadas, las echaban en la cajita, las agitaba y sonaban las sortijas, hasta un momento que dejaban de sonar. Entonces se ponía a hacer otro juego o alguna otra cosa conocida y al cabo de un rato fingía que oía que alguien le preguntaba por las sortijas. Decía, no han desaparecido, sino que han viajado mágicamente y se han engarzado todas en el dedo meñique de mi pie derecho. Sacaba el pie, que estaba calzado, y pedía a un criado que le quitase el zapato y que le quitase la media. El criado no hacía nada. En 2 líneas explica cómo va el juego. No es uno de los juegos que explica, pero te dice cómo es el secreto. Y ahí estaban las 5 sortijas. Imaginaos qué potente es este efecto. Es un efecto que se podría hacer a día de hoy, pero obviamente no, ya os digo yo que nadie va a reproducir este método. Para que veáis la potencia de los efectos que había. También, bueno, vienen algunos otros efectos que no explica exactamente, bueno, lo explica muy, eso en una línea o en 2, pero voy a comentar simplemente uno que era así, con cubiletes gigantes se podía hacer aparecer o desaparecer una persona. Simplemente lo menciono porque en una reseña anterior del libro de Juan Luque, yo decía que esto lo había visto en Magia de Calle, entre otras cosas, ¿no? Y al releer un poco este libro, o al reojearlo para hacer este vídeo, me he dado cuenta que lo que ponía es que un mago llamado Sotomayor en las funciones públicas de la calle Sartén hacía este juego. Bien, lo único que ponía era en las funciones públicas de la calle Sartén. Yo me había hecho la idea que era magia de calle, pero al releerlo la verdad es que no tengo claro si es magia de calle, si había un salón de magia en esa calle, si había un teatro, etc. Entonces simplemente quería corregirme en este vídeo, pues porque puede que me haya equivocado en el otro. El caso... Bueno, un juego de los de la sección de cartomagia sin técnica, aunque la verdad es que yo creo que algo de técnica le viene bien. Le pides a un espectador que mezcle las cartas y una vez que te las devuelve, tú dices que un espectador va a elegir una carta. Entonces vas a echar cartas y cuando te digan alto, pues esa será la carta. Esta de aquí, por ejemplo, le muestras la carta al espectador y las pierdes entre las demás. Pero no solo las pierdes tú, sino que le vuelves a dar la baraja al espectador, el espectador vuelve a mezclar y le pides que meta la baraja, por favor, en uno de sus bolsillos, que sea un bolsillo amplio, ¿no? Si ves que tiene una chaqueta, por ejemplo, con bolsillos amplios, y si no, pues en algún otro tipo de contenedor, en una bandolera, en lo que pueda llevar. En su bolsillo, el propio espectador mete la baraja. Tú ni te has acercado. Entonces dices que vas a encontrar la carta simplemente con el tacto. Aquí ya le darías la presentación que quieras, simplemente metes la mano para buscarla entre todas y mientras la estás buscando, pues tú puedes decir que es que le pides el nombre de la carta o lo que sea. Y dices, vale, esta es tu carta es el 4 de corazones, efectivamente, el 4 de corazones. Ya ves, es un juego claro, es un juego directo y es un juego, yo creo que bastante bueno. Hoy en día no se hace, pero se podría hacer perfectamente. El caso es que se podían ver juegos muy potentes o se podían ver juegos que se ven a día de hoy. Él menciona, algunos los explica y otros menciona. Por ejemplo, en magia con cartas, pues apareció la carta general, Rising Card, las asambleas de ases, carta al número, aparecía, por ejemplo, el Mutus de Mencosis, cartas que viajaban a las manos o que se cambiaban por una de las manos de los espectadores, etc. Es decir, había bastantes juegos de cartas que podemos ver a día de hoy. Autómatas, como tenemos hoy en día el pato, que el pato este que coge una carta, yo supongo que será una evolución de un autómata que él comentaba que era una paloma mecánica que con el pico cogía una carta elegida. Supongo que la paloma tendría más forma de paloma real que el pato que conocemos, pero bueno, no deja de ser una evolución. Carta clavada, lo único que me dé con la boca, pues lo hacía con una pistola, etc. Es decir, había muchos juegos de cartas, aunque las técnicas están muy limitadas. Sí que es cierto que en cartas es lo que más ha evolucionado desde entonces y se manejaban básicamente pues, el enfile, el empalme de una o varias cartas, el salto y las falsas mezclas. Son los 4 métodos que él explica, aunque luego entre los juegos ves que también hay mezclas clasificadoras sencillas, ves que existen también vistazos y carta guía, ves que se utilizan barajas mnemónicas, biseladas, carta larga, carta corta, carta que es mitad y mitad, estuches que cambia una carta o aparece una o desaparece, etc. O sea, había bastantes mecanismos, pero sí que es verdad que estaba muy limitado. Por poner un ejemplo, para cambiar una carta de top con la carta que tienes en la mano, en vez de utilizar el enfile, que es lo que aparecía, en varios juegos te dice que el espectador tiene la carta, tú la carta final la tienes en top, haces un salto, le pones la baraja para que él ponga su carta, haces otro salto y sacas la carta de arriba. Imaginaos la barbaridad que es a día de hoy hacer eso para hacer un cambio de una carta. Pero bueno,
Vamos a ver otro juego y luego sigo con un poco más. Bueno, uno de los juegos que aparece en el capítulo de cartomagia con técnicas. Varía un poco las técnicas por no coger esas que son un poco tan obsoletas. Sería una baraja mezclada, un espectador coge una carta cualquiera, no voy a mirarla. El espectador la pierde por mitad de la baraja, que estará por ahí, perdida. Y le pido al espectador que sea el mismo, por favor, el que mezcle. Entonces el espectador mezcla bien y cuando me devuelve las cartas, yo digo, fíjate, tu baraja está aquí, o mi baraja está aquí. Tú has mezclado, has cogido una carta y tú mismo la has perdido entre todas ellas. Yo no he hecho nada raro ni nada especial. Sin embargo, no tengo nada más que hacer así. Y tu carta, mágicamente, se vuelve cara arriba en mitad de la baraja. Vale, aparte de estos juegos aparecen referencias o explicados otros juegos, ¿no? El Holdout, obviamente, aparecía ya los tirajes, o sea, antes de Water de Colta pues ya existían tirajes elásticos y no elásticos. Los elásticos se hacían con muelle de relojería, indica, cuerda cortada y recompuesta. Aparecía un juego que te lo explica perfectamente cómo fabricarlo, cómo está todo fabricado. Y que se vende en tiendas, en algunas tiendas de magia se vende, aunque no se ve hacer nada o casi nada, que básicamente se pide prestado un sombrero en aquella época, se echa 1 o 2 huevos, un poquito de sal, se pone sobre algo que pueda estar caliente y se coge un plato vacío, se pone contra el sombrero, se da la vuelta y aparece una tortilla que se puede comer y el sombrero está perfectamente limpio. Bien, este juego es un juego que se puede hacer a día de hoy y es un juego que te viene aquí explicado. Lo quería haber preparado, pero no he podido prepararlo. Pero me parece un juego muy, muy bueno y muy efectivo a día de hoy. Aparecen cuerdas cortadas y recompuestas. Aparece una versión de hilo roto y recompuesto que prácticamente es la versión de Javi Benítez. Y tiene un detalle que a mí me ha resultado muy curioso, que es, al final del todo, tú terminas con el hilo recompuesto. Entonces dices, mira, coges el hilo recompuesto y lo enrollas alrededor del índice. De manera que tú puedes mostrar las manos limpiamente y que no estás ocultando nada. Bueno, me parece una idea curiosa. A ver, yo he hecho el hilo roto y recompuesto mucho y la verdad es que no tengo ningún problema al recomponer el hilo. Ya sabéis a qué me refiero. No tengo ningún problema al final. No veo ninguna necesidad de cubrir nada. Pero me ha parecido muy curioso porque en ningún otro sitio había leído esa parte final pues para ocultar, digamos, el final del todo y quedar limpio. Aparecen cuadrados mágicos, aparece una cartera, una reproducción de escritura, que básicamente se utilizaba una cartera trucada en la que una persona escribía en un papel y se tenía un papel por debajo donde se calcaba. Y se calcaba porque en el compartimento intermedio se tenía manteca y se llamaba negro de humo. Y de esta manera se hacía un calco contra el papel de abajo. Existían monedas dobles, plata-cobre, existían también, por ejemplo, algunos juegos que a día de hoy no sé si se podría hacer o no se podría hacer. Yo son de estos que tengo dudas. Entiendo que en aquella época serían muy bestias, eran con pluma, pero bueno, a día de hoy se podría hacer con un pincelito. Tú tienes una tinta, con un pincelito pequeño le dices a un espectador que ponga algo y pinta negro, ¿no? Y yo voy a escribir verde y de repente lo pinta de color verde. Voy a escribir rojo y lo pinta de color rojo. Cambio el pincel con el del espectador, podemos hacer... Igual es demasiado obvio a día de hoy, no sé, o no sé si se podría utilizar como aderezo de algo un poquito en un juego más largo o algo así, pero me resulta muy, muy curioso. Existían los pulgares anudados, existía la bala atrapada con los dientes, ya en aquella época, estamos hablando de antes de Robert Houdin, existía escritura que apareciese en un espejo. Y existían muchos otros espectáculos, que habla aquí de otros espectáculos que ya no son de magia, pero que resulta curiosos, ¿no? Por ejemplo, no sé si habéis visto vosotros este espectáculo en el que tú tienes una lona con un dibujo de una persona pequeña, un enano, y se saca la cabeza por el lado de la cabeza y las manos por el lado de las manos y unos pies por el lado de los pies. Entonces, una persona tiene las dos manos que hacen los pies, que se los mueve independientemente, otra persona mueve las manos y se hace un sketch cómico con eso. Pues eso, que parece más o menos original o actual, al menos ya existía en 1839. Mieg lo menciona. Existían otras cosas de fakirismo, existían, yo que sé, un poste y una persona que está sujeta solo con la mano ahí, aparece está en el aire, ya existía en aquella época. Es decir, existían muchas cosas. Y es lo que tienen estos libros antiguos, que a mí me parecen muy, muy interesantes, no solo porque puedan sacar algunos juegos, que yo creo que sí, bueno, ya veis, en este de aquí, pues los que os he dicho, el de la tortilla en el sombrero del espectador, ese lo iba a haber puesto un enlace en un vídeo de Pepe Carroll, porque yo solo he visto hacer a Pepe Carroll, pero no lo encontré en YouTube.
los juegos que habéis visto aquí, algunos de cuadros mágicos, algunos de, no sé, algunos que no he mencionado, que hay alguno por ahí suelto que dándole un par de vueltas o cambiándole alguna cosilla, yo creo que se puede hacer. Y también porque te enseñan un poco la historia de la época y porque te trasladan a la magia que había en aquel momento. A mí me parece eso muy interesante. No todos los libros antiguos lo hacen. Hay libros antiguos que te pones a leerlos y no sacas ni juegos ni sacas nada de historia, pero hay algunos que o sacas la historia o sacas algún juego separado. Tenéis libros antiguos en la Fundación Juan March. Creo que la Biblioteca Central Española también tenía algunos, no estoy seguro. Y yo creo que en archive.org, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos tiene una colección de libros de magia, gran parte de la colección es de Harry Houdini, y los tiene públicos. Me suena que era en archive.org. Si buscáis los libros de profesor Hoffman por internet, si veis alguna referencia a alguna biblioteca virtual, pues ahí tendrán los de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. En esa biblioteca virtual, ya os digo, buscar en archive.org, pero puede que sea en otro sitio. Y sin más, yo tampoco ya me estoy enrollando de más, ya estoy viendo por el tiempo que lo estoy haciendo demasiado largo, así que voy a cortar aquí. Simplemente es un libro, este en concreto es un libro que merece la pena. Podéis empezar a leerlo. Si os hace muy pesado por la forma de hablar, por el vocabulario, etcétera, pues bueno, sin más, lo dejáis. Pero bueno, si veis que lo lleváis bastante bien, os lo recomiendo que lo leáis del principio al final, porque os explica mucho de la magia que se veía en aquella época y me parece muy, muy interesante. Y porque veis juegos que yo creo que se pueden utilizar, algunos cambiando de técnicas, algunos dándole una vuelta, otros casi literalmente como vienen aquí. Suscríbete si te gusta este tipo de vídeos. Si te ha gustado este vídeo, dale al like. Si no te ha gustado, dale al no me gusta. Ya intentaré deducir yo si es porque es muy pesado o porque este tipo de libros no interesan mucho o lo que sea. Y cualquier comentario será bienvenido. Tanto opiniones sobre los juegos que habéis visto, tanto opiniones sobre el libro, o tanto a nivel técnico, a nivel de qué debería hacer en los vídeos, o qué os parece bien, qué os parece mal. Cualquier cosa será todo bienvenido, perdón. Y como siempre, que disfrutéis de la magia y nos vemos en el próximo vídeo.